Hola, soy Eduardo Villarreal y soy miembro del Comité de Coordinación de la OECD Watch. Les presentaré ahora los puntos nacionales de contacto de la OECD y sus funciones de tramitación de denuncias. Los puntos nacionales de contacto, también conocidos como PNC, son oficinas respaldadas por los gobiernos que se adhieren a las directrices de la OECD. Los PNCs tienen principalmente dos funciones. La primera consiste en promover las directrices de la OECD y la segunda es tramitar, a través del sistema de los puntos nacionales de contacto, los reclamos contra empresas que no hayan respetado las normas establecidas por las directrices en el ejercicio de sus actividades. Es importante destacar que todo reclamo que se presente ante un punto nacional de contacto y los procedimientos de reclamo en sí mismo no son judiciales y se tramitan a través de la mediación. El punto nacional de contacto ayuda a las partes a llegar a un acuerdo mutuo y abordar los daños pasados para mejorar las prácticas futuras. La presentación de un reclamo ante un punto nacional de contacto consta de 5 etapas. La primera es decidir si se va a presentar. La segunda etapa consiste en preparar y presentar el reclamo. Luego, en el tercer paso, viene la evaluación inicial y preliminar por parte del punto nacional de contacto. La cuarta etapa, en la cual el PNC ofrece sus buenos oficios o mediación. Por último, la quinta etapa incluye la declaración final del punto nacional de contacto y, a veces, el seguimiento por parte de ese organismo de los acuerdos alcanzados entre las partes o de la declaración final del PNC. Todos estos pasos se explican en las siguientes diapositivas. En la primera fase, las partes afectadas o los posibles denunciantes deben identificar los perjuicios causados por las actividades comerciales de una empresa y la empresa o empresas que los ha causado. Estos perjuicios incluyen aspectos como las repercusiones negativas sobre los derechos humanos y laborales y sobre el medio ambiente. Están contenidos en las directrices de la OECD, sobre las cuales pueden obtener más información en nuestro video sobre directrices de la OECD. A continuación, se evalúa si las directrices de la OECD son aplicables o no a esa empresa en concreto. La evaluación puede incluir la comprobación del daño o daños causados por la empresa y si están relacionados con algunos de los que se mencionan en los capítulos de las directrices. La evaluación puede incluir la comprobación de si la empresa en cuestión tiene su sede u opera en algunos de los estados miembros o adherentes de la OECD. Luego, los reclamantes deben identificar sus objetivos, es decir, el resultado que buscan del procedimiento de reclamo ante el punto nacional de contacto. Esto puede incluir, entre otros, la reparación, el cese al daño, la atención del gobierno y del público. A continuación, los denunciantes deben evaluar qué resultados pueden esperar de forma realista de todo el proceso. Los resultados pueden incluir la reparación, el reconocimiento o la disculpa de la empresa, el cese de la actividad perjudicial, la obtención de la atención del gobierno o incluso una disculpa pública. También pueden evaluar si las limitaciones que pueden enfrentar al reclamar ante un punto nacional de contacto. Una limitación clave es el mandato voluntario y no vinculante de los procesos ante los puntos nacionales de contacto, lo que significa que las empresas no están obligadas a participar en el proceso. Otras limitaciones son las altas tasas de rechazo de los reclamos presentados ante los puntos nacionales de contacto, que pocos reclamos resultan en acuerdos y que no hay garantía de un remedio. También es importante considerar los costos de todo proceso, generalmente más barato que un litigio, pero no insustancial. Por último, los reclamantes también deben identificar estrategias alternativas contra la empresa, en caso de que la mediación del punto nacional de contacto no dé lugar a un acuerdo o los resultados no sean satisfactorios. Esto puede incluir la presentación de un reclamo a través de otro mecanismo de reclamo, tanto internacional como nacional. Antes de presentar la denuncia, los denunciantes deben empezar por reunir todas las pruebas y documentos que puedan respaldar sus argumentos contra la empresa. A partir de estas pruebas, pueden determinar qué reclamaciones deben plantear en su denuncia. En tercer lugar, el reclamante debe identificar el punto nacional de contacto ante el cual
debe presentar el reclamo. Esto puede ser un poco complicado, ya que el reclamante puede vivir en un país en el que la empresa no tenga su sede y en el que tampoco exista un punto nacional de contacto. En cuarto lugar, es importante redactar la denuncia de forma clara, concisa y persuasiva. El sitio web de la OECD contiene más información sobre cómo redactar una denuncia clara, concisa y persuasiva. Por último, los reclamantes pueden proceder a presentar el reclamo ante el punto nacional de contacto. En la tercera etapa, en un primer momento el punto nacional de contacto confirmará que ha recibido el reclamo. A continuación, realizará una evaluación preliminar para determinar si puede dar curso al reclamo o no. Esto puede tener dos resultados. O bien el punto nacional acepta el reclamo o lo rechazará. Si el reclamo es aceptado, el punto nacional de contacto ofrecerá sus buenos oficios, generalmente asistencia en forma de mediación con el objetivo de ayudar a las partes a resolver las cuestiones planteadas en el reclamo. Esto puede tener dos resultados. El proceso puede conducir a un acuerdo entre las partes sobre todas o algunas de las reclamaciones planteadas, o el proceso no desemboca en un acuerdo. La etapa final incluirá la publicación por parte del punto nacional de contacto de una declaración final. Esta declaración final suele contener recomendaciones a las partes y, en raras ocasiones, una determinación de si la empresa ha cumplido o no con las directrices de la OECD. Luego de esto, algunos puntos nacionales de contacto optan por realizar un seguimiento del resultado de sus recomendaciones, generalmente luego de un año transcurrido del cierre del reclamo. Para más información, puedes visitar nuestro sitio web osd.org.